En el verano del año 2023, los seguidores de un fisioculturista en Instagram recibieron una notificación que indicaba que había empezado a transmitir en vivo. Este era un influencer pequeño dentro de la comunidad fitness, conocido por compartir consejos sobre sus rutinas de entrenamiento. Aquella transmisión en vivo fue completamente diferente a las que solía hacer. En lugar de responder preguntas sobre su rutina de gimnasio, transmitió algo muy distinto e inimaginablemente macabro. Durante esa transmisión en vivo, la cámara enfocó a una mujer sentada en un banco, en lo que parecía ser el patio trasero de una casa. Los espectadores quedaron horrorizados al darse cuenta de que la mujer estaba cubierta de sangre. Además, su rostro estaba tan hinchado que no podía ni siquiera cerrar su boca. Se encontraba completamente golpeada y parecía que estaba a punto de desmayarse. Y lo peor de todo era que esta no sería la única víctima de este sujeto. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Nervin Sulejmanovic. Les pido perdón si estoy pronunciando mal el apellido, ya que es un poco complicado. Antes de empezar, me gustaría comentarles que este episodio puede ser consumido tranquilamente en formato de podcast, por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo o algo así. De fondo van a estar escuchando sonido de lluvia y truenos a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Nermin Sulejmanovic era un culturista bosnio. Tenía 35 años y se dedicaba en su tiempo libre a subir contenido a las redes sociales sobre fitness. Norman no era tan conocido, tenía apenas 10.000 seguidores. Y si bien a esa cantidad de seguidores no se llega a generar mucho dinero, sí es suficiente como para conseguir algunos canjes con ciertas marcas. Por ejemplo, en su caso podrían ser de ropa deportiva o de suplementos. Así que probablemente Norman sí estaba ganando algo extra con su trabajo en las redes. Pero el trabajo principal de Norman era ser entrenador personal. No obstante, su verdadera pasión era el culturismo y todo lo relacionado con ello. El hombre en verdad vivía todo el tiempo en el gimnasio. Se había convertido en un sujeto en verdad enorme. Llegó al punto en el que parecía que todo su cuerpo estaba hecho de músculos. Nermin en verdad era súper apasionado por el fitness. Siempre estaba publicando contenido sobre su rutina en general en su Instagram y en su Facebook, y seguía a otros hombres como él. Norman se solía pasar horas mirando las fotos y los perfiles de estos sujetos que hacían lo mismo que él. También constantemente se mantenía leyendo y analizando temas sobre entrenamiento y salud. Al parecer tenía una obsesión casi enfermiza con todo este mundo, como si su vida completa girase solamente en torno a los entrenamientos, el fitness y el culturismo. A pesar de esta obsesión, a sus 35 años, parecía que su vida estaba bien en general. Tenía un trabajo, amigos, una casa, esposa y una hija. Y además, como les comenté, estaba haciendo crecer su cuenta de Instagram. Pero por más de que su presente era dentro de todo bueno, la infancia de Nermin no había sido nada fácil. Nermin nació en 1988 en Bosnia, en medio de una guerra. Desde niño fue este ambiente de guerra el que lo rodeó. No conoció lo que era la paz hasta después de los 10 años de edad. Es por ello que Nermin vivió en verdad una infancia brutal, en donde él no sabía si su familia sobreviviría al día siguiente o si algún día las cosas cambiarían. O sea, ustedes imagínense lo que debe ser eso a través de los ojos de un niño, que todavía no tiene experiencia ni conoce el mundo. Creo que uno, pensando como lo haría un niño, podría llegar a creer que directamente la vida es así, es guerra, es dolor, es muerte, y que posiblemente es la única realidad que existe. Pero eso no era todo lo que Nermin tenía que vivir, pues su familia vivía en la pobreza. No tenían suficiente dinero para la comida y mucho menos para mantener la casa. Digamos que la vida de toda la familia era una lucha constante. Y en medio de todo ese caos, Nermin comenzó cuando ya estaba creciendo, cuando se hizo, digamos, preadolescente, a juntarse con chicos que lo llevaron por un lado un poco oscuro.
se empezó a meter en este mundo del crimen menor, del consumo de drogas, y eso rápidamente se salió de control. Algunas fuentes comentan que después Nermin se involucró en el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas de manera muy seria, aunque esto no se terminó de confirmar. Más allá de que esté confirmado o no, lo cierto es que esas acusaciones existen y rodean la historia de Nermin. Fue bajo ese problemático ambiente que Nermin, mientras crecía, empezó a dedicarse al culturismo, y fue ahí en donde probablemente encontró algo sano en lo que enfocarse, y de alguna manera distraer a su mente de las malas decisiones. A Nermin posiblemente el hecho de aumentar su masa muscular le podría haber dado una cierta sensación de control, como que quizás él sentía que eso sí era algo que él podía controlar, a diferencia del entorno complicadísimo que lo rodeaba. Es así como él se fue metiendo cada vez más y más en el culturismo. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque como les comenté al principio, Nermin no solo estaba interesado en el culturismo, sino también a todo lo relacionado con el mundo del fitness, lo deportivo, el gimnasio y demás. Al menos eso era lo que él decía. Pero por si algunos no saben, fitness y culturismo son dos cosas diferentes. El fitness es sobre la salud en general y cómo hacer ejercicio pero trabajando tu cuerpo de manera balanceada. En cambio, el culturismo es otra cosa. Consiste más que nada en cómo te ves, en cómo luces, más allá de si estás saludable o no. Lo importante en el culturismo es lucir grande, bronceado, entre muchas comillas atractivo, porque eso depende de cada persona. Y mientras más grande, más musculoso estés, mejor. Y aquí es cuando las cosas se complican, porque el culturismo, particularmente el de Nermin, era muy poco saludable. Incluso habían rumores de que él utilizaba esteroides, y no unos normales. Se comentó que él utilizaba estas sustancias en dosis muy altas y solía mezclar diferentes tipos. Yo, la verdad, no entiendo mucho de estos temas. No sé si es normal el hecho de... normal en el sentido de quizás una práctica, por más de que no sea buena, quizás sea común en todo este mundo del culturismo, como de mezclar diferentes tipos de esteroides o de consumirlos en cantidades exageradas. La verdad no lo sé. Lo que sé es que se comentó que Nermin hacía esto. Y si bien no se llegó, como les digo, a confirmar al 100%, sí era verdad, probablemente esas sustancias le hicieron con el tiempo mucho daño a su cuerpo. O sea, porque él combinaba sustancias y químicos que no estaban hechos para ir juntos y además lo hacía todos los días en grandes cantidades. Y el motivo por el cual posiblemente Nermin había recurrido a esteroides era porque había empezado a recibir una cantidad increíble de halagos por su cuerpo que lucía tan poco natural. Gracias a él comenzó a ganar concursos de culturismo y a aumentar sus seguidores en las redes sociales. Sobre todo lo seguían chicos jóvenes que querían llegar a lucir como él. Estos jóvenes estaban dispuestos a escuchar cualquier consejo que viniera de Nermin, porque en verdad lo veían como un dios, el dios del culturismo. Y esto ya sabemos lo peligroso que es, ¿no? Cuando una persona se vuelve un influencer y comienza como a promocionar prácticas que pueden no ser saludables o no ser saludables para todas las personas. Y si estás vendiendo esa imagen y vendiendo esas prácticas a jóvenes, puede ser en verdad muy peligroso porque uno no sabe a qué punto le puede afectar a la salud a otra persona y mucho menos a un chico. A pesar de todo eso, Nermin, como les comenté, se llenó de seguidores en Instagram y estaba en verdad en la cima de su carrera. Tenía el físico que muchos jóvenes y hombres querían, y todo eso obviamente le terminó subiendo muchísimo el ego a él. Porque claramente, ¿qué era lo que sus seguidores veían? Veían la mejor versión de Nermin. Fotos de él en Instagram súper bronceado y mostrando sus músculos enormes. Nadie sabía lo que había detrás de esas fotos, ni el lado oscuro de su vida. La verdad era que Nermin, el influencer favorito de muchos, era un hombre peligroso, violento y con serios problemas de ira que jamás había aprendido a controlar. Además, su historial criminal también era complejo, estaba lleno de agresiones hacia la policía. Pero claro, ninguno de sus seguidores sabía nada de eso. Para ellos, Nermin era simplemente un culturista increíble y era todo lo que les importaba.
Y aquí es cuando llegamos a un punto importante, ya que posiblemente el uso excesivo de esteroides que Nermin tomaba probablemente le llegó a causar algo que se llama roid rage. Esto es cuando alguien que usa esteroides de manera excesiva empieza a tener explosiones de ira irracionales. Una rabia que parece venir de la nada y que es muy difícil de calmar. Para una persona que sufre de esto, es como si cualquier cosa pudiera como activar esa furia. Estas personas suelen estar todo el tiempo como al borde de esa explosión y a veces suelen tener ataques de ira de manera completamente inesperada. Porque claro, los esteroides no solo afectan al cuerpo, sino también a la mente. Y Nermin, con todo lo que consumía, se había vuelto emocionalmente inestable y se había convertido también en una persona bastante peligrosa para quienes estaban cerca de él. El día 11 de agosto del año 2023, Nermin comenzó una transmisión en vivo en Instagram. Para ese momento, Nermin se encontraba ya separado de su esposa y madre de su hija llamada Sama. Nuevamente, discúlpenme si le estoy pronunciando mal el nombre. ¿Se acuerdan que les comenté que Nermin tenía esposa y una hija? Bueno, para este punto él ya se había separado de la mujer. Pero el divorcio no había sido nada bueno, porque después del mismo Nermin comenzó a acusar a Sama. Ella hacía todo lo posible para que él la dejara en paz, pero Nermin no desistía. Esa tarde que él comenzó a transmitir en vivo, todos sus fans esperaban ver el contenido de siempre, pero se encontraron con algo distinto y completamente espantoso. Sama, la ex esposa de Nermin, tenía 37 años en aquel entonces. Se dedicaba a ser enfermera y su hija pequeña era para ella su vida entera. Sama estuvo casada varios años con Nermin, hasta que un día ella no aguantó más. Tomó la decisión de divorciarse porque Nermin la maltrataba de forma física y psicológica. Toda su relación había sido extremadamente abusiva. Pero la gota que rebalsó el vaso para Sama y la llevó a tomar la decisión de finalmente separarse fue darse cuenta de que su pequeña hija también estaba en peligro si ella se quedaba conviviendo en la misma casa que su esposo. Nermin había maltratado a Sama durante años y ella entendió que si él era capaz de hacerle eso a su mujer, también tranquilamente podría hacérselo a su hija. Sama sabía que ella no podía arriesgarse a que su hija le pasara algo, así que le pidió el divorcio a su esposo y se fue de la casa con su hija. Pero como les conté, Nermin no lo tomó para nada bien. Él había tenido el control total sobre su esposa durante años. Y esto era lo primero que ella hacía por sí misma. Eso enfureció totalmente a Nermin. El divorcio lo puso furioso. Sentía que estaba perdiendo el control sobre algo que él siempre había podido manejar a su antojo. Su esposa era para Nermin la persona con la que él descargaba toda su ira, a la cual utilizaba como si fuera una bolsa de boxeo. Y ahora esa mujer estaba alejándose de él, y él sentía que a eso no lo podía tolerar. Nermin, al no poder aceptar que su esposa lo dejara, empezó a seguirla por todas partes. Trataba de contactarla e incluso también intentaba ver a la niña. Se solía meter con amigos y familiares de Sama para poder llegar a ella. Pero no parecía ser que él buscara como volver con ella, sino más bien mantenerla como con miedo, ¿no? Como que de alguna forma ella siguiera bajo su control. A lo largo de su relación, Sama había presentado varias denuncias por violencia en contra de su esposo. Y luego, después de separarse, siguió intentando pedirle ayuda a la policía por todo el acoso que recibía. La situación para ella se había vuelto insoportable porque el acoso no paraba. Todos los días parecía que Nermin estaba ahí siguiéndola y viendo cada paso que ella hacía. La policía, tras tantas denuncias, estaba claramente súper al tanto de toda la situación. Sabían que Sama temía por su vida, que tenía un ex esposo que era violento y que tenía problemas de ira. Pero los oficiales no hicieron nada para protegerla, ni a Sama ni a su pequeña hija. Tiempo después, la mujer intentó obtener una orden de alejamiento para Nermin. Pero, por más de que sea difícil de creer, le terminaron rechazando esa orden. Ninguna de las autoridades parecía querer hacer nada ante la situación. O sea, Sama había solicitado el divorcio por los abusos que sufría, tenía todo documentado.
Pero aún así, ningún oficial de policía hacía algo para protegerla. Lamentablemente a Sama no le quedó de otra que empezarse a hacer la idea de que todo iba a terminar muy mal. Ella sabía que su exmarido quería matarla y que si no recibía ayuda de inmediato, iba a terminar haciéndolo. Y por desgracia, Sama no se equivocaba. 5 días antes de que Nermin haga ese vivo en Instagram, Sama visitó a su abuela, quien notó de inmediato que su nieta se veía ansiosa, cansada y muy delgada, totalmente diferente a la mujer que solía ser. Sama le comentó a su abuela que ella no estaba comiendo bien ni durmiendo por la preocupación que sentía tanto por ella como por su hija. Tenía una sensación que la ponía en un estado de desesperación todo el tiempo. Al día siguiente de ver a su abuela, Sama recibió otra mala noticia. Le habían rechazado por segunda vez una orden de restricción en contra de su esposo. Tan solo 4 días después, el día 11 de agosto del 2023, todo terminaría mal. Todo comenzó ese día cuando los seguidores de Nermin recibieron una notificación de que él había iniciado una transmisión en vivo por Instagram. Muchos esperaban el típico contenido de él, que hiciera, por ejemplo, un preguntas sin respuestas, que hablara sobre algún tema de interés a la cámara o saludara a sus fans. Pero esa vez fue diferente. Nermin no estaba frente a la cámara, y la energía del vivo se sentía extraña, incómoda. Al principio nadie podía distinguir muy bien qué era lo que estaba mostrando la cámara, pero pronto todo tomó un giro oscuro y perturbador. La cámara enfocó a una mujer sentada en un banco, en lo que parecía ser el patio trasero de una casa, pero los espectadores terminaron de horrorizarse cuando notaron que esa mujer estaba totalmente cubierta de sangre. Su rostro estaba extremadamente hinchado, lucía completamente golpeada y parecía como que estaba al borde de quedarse inconsciente, como si estuviera a punto de desmayarse básicamente. Debajo del banco, además, también se encontraba una gran mancha de sangre, dejando en claro que la mujer se encontraba desde hacía mucho tiempo ahí sentada, lastimada y prácticamente desangrándose. Esa mujer, como seguramente ya imaginaron, era Sama, la ex esposa de Nermin. Pero en ese preciso momento los espectadores del vivo no lo sabían, no tenían ni idea de quién era ella, porque Nermin nunca solía publicar ningún tipo de fotos sobre su familia, así que nadie en aquel instante reconoció a Sama. La confusión y el espanto entre la audiencia era palpable. Nadie entendía muy bien qué estaba pasando, pero evidentemente era algo espantoso. La transmisión pronto comenzó a viralizarse, y en poco tiempo más de 12.000 personas estaban viendo el vivo, observando esa escena macabra desarrollarse en tiempo real. Básicamente lo que estaban presenciando era como una verdadera pesadilla, como una película de terror en la vida real y además siendo transmitida en vivo. Norman en un momento apareció frente a la cámara en el vivo. Él tomó su teléfono y comenzó a grabar a Sama en ese estado, sin ningún tipo de preocupación ni remordimiento. La energía de la transmisión en vivo era perturbadora. Muchas personas que habían entrado al directo por pura curiosidad se terminaron saliendo casi de inmediato, incapaces de soportar aquella escena tan desgarradora, mientras que otros no pudieron apartar la vista. Se quedaron para ver cómo iba a seguir todo. A pesar de que muchas personas se habían desconectado, aún quedaban más de 10.000 personas observando aquella transmisión en vivo y horrorizadas por lo que veían. La cámara después volvió a enfocar a Sama, quien no hacía ni decía nada, porque simplemente no podía, estaba demasiado herida como para moverse o hablar. Por si la transmisión en vivo ya no fuera lo suficientemente perturbadora, todo se volvió aún más angustiante cuando de golpe se escuchó el llanto de una niña de fondo. Esa niña era efectivamente la hija de Nermin y Sama. Pues sí, la pequeña estaba ahí en esa casa en ese momento, siendo testigo de esa escena espantosa, viendo a su madre en ese estado. Fue en ese momento cuando Nermin se puso de nuevo frente a la cámara, pero esta vez decidió hablarle a los espectadores.
Comentó que él era el culpable de todo lo que estaba sucediendo ahí en el vivo. Y además reveló el motivo de por qué estaba haciendo eso. No era por venganza, porque Sama lo había dejado y había solicitado el divorcio, no. Era por algo más, algo quizás mucho más inesperado. Nermin dijo que él estaba haciendo todo eso tan espantoso, porque Sama se había contactado con la policía. Para Nermin ese acto había sido lo peor que alguien podía hacerle. Él odiaba a la policía, pero les digo con una fuerza, con toda su alma odiaba a la policía. Probablemente porque tuvo muchos problemas con la misma en su pasado oscuro y delictivo. La policía se había vuelto como el mayor enemigo para Nermin. Y que su esposa se acercara a ellos para denunciarlo lo había enfurecido más que cualquier otra cosa. Una vez que explicó los motivos, Nermin puso su cámara enfrente de su esposa y le enfocó. Acto seguido le exigió que le explicara por qué había llamado a la policía. Como les conté, Sama estaba muy lastimada, casi no podía ni mover su boca. Pero apenas entre susurros y con mucho esfuerzo, logró contestarle a Nermin que todo eso lo había hecho por miedo, porque temía tanto por su vida como por la de su hija. Claramente el motivo era demasiado obvio, pero Nermin no buscaba una respuesta verdadera para por qué su ex esposa había llamado a la policía, sino más que nada lo que él buscaba era dejarle en claro a la audiencia los motivos por los que estaba haciendo todo eso y por qué estaba tan enojado. Él quería más que nada mostrar ante todos el poder que él tenía con su ex esposa, o que él aún tenía, mejor dicho. Y aquí es cuando volvemos al tema del poder, porque recordemos que siempre lo que más le obsesionó a Nermin para con su esposa fue el control que él podía ejercer sobre ella. Y lo que más le molestó cuando ella se separó fue que ya no podía tener ese mismo control. En este vivo justamente él estaba recuperando de alguna forma ese control espantoso que había tenido alguna vez sobre ella. Y no solo eso, sino que también lo estaba haciendo frente a miles de personas. Nermin quería lastimar a su esposa e incluso matarla, y que todos fueran testigos de eso. En un momento, la cámara enfocó hacia una mesa en donde había una pistola. Nermin la tomó y después les habló a los espectadores diciéndoles: «Hey chicos, van a ver algo que nunca han visto antes. Un asesinato en vivo, una masacre». Nermin parecía estar en verdad encantado por toda la atención que estaba recibiendo con lo que hacía. Es escalofriante solo el hecho de pensar que mientras él transmitía en vivo, los seguidores de su cuenta crecieron enormemente. La gente se iba enterando en el momento de lo que estaba pasando y directamente se metían a ver el vivo. Pero lo peor de todo era que muchos de esos nuevos seguidores no solo estaban observando lo que pasaba, sino también alentaban a Nermin a seguir con ese comportamiento violento y asesino. Mientras el sujeto filmaba a su esposa en ese espantoso estado, algunos le comentaban cosas como: «Sí, dispárale, mátala, se lo merece». Es impresionante esto, o sea, uno no puede creer las personas que hay de verdad en internet y detrás de una pantalla. Es decir, Nermin se había encontrado en verdad con seguidores que estaban igualmente de perturbados y eran igualmente malvados que él. Nermin, después de ver todos estos comentarios, ya no lo dudó más. Volvió a tomar el arma, le apuntó a su esposa en la cabeza y le disparó a quemarropas. 12.000 personas en total vieron el momento exacto en el que Sama perdió su vida. Su vida le había sido arrebatada no solamente frente a los ojos de todas estas personas, sino también frente a su propia hija. Porque sí, recordemos que la niña aún se encontraba en ese mismo lugar. Sama había buscado ayuda durante años. Le había implorado a las autoridades que la protegieran de ese hombre violento y peligroso, pero nadie jamás la escuchó. Y ahora no solamente había sido brutalmente asesinada, sino que también Sama había sido humillada frente a miles de personas. Lo más desgarrador fue que muchas personas cercanas a ella, incluida su propia abuela, pudieron presenciar su muerte. O sea, ustedes imagínense por un segundo estar, no sé, haciendo así, scrolleando el celular, viendo vivos al azar, TikToks, lo que a ustedes se les ocurra,
y de la nada que les aparezca un video en donde le están haciendo eso a un ser querido de ustedes y no poder hacer nada al respecto, o sea, ver todo ahí en el momento. Otra cosa desgarradora fue el último post que hizo Sama en sus redes sociales, antes de que su vida le fuera cruelmente arrebatada. Su último post era una foto en donde se veía un pedacito del piecito de su hija y en la leyenda decía: un bebé hará que el amor sea más fuerte, los días más cortos, las noches más largas, el dinero menos, el hogar más feliz, la ropa más sencilla, el pasado olvidado y un futuro por el cual vale la pena vivir. Sama fue muy valiente al tomar la decisión de dejar a ese hombre que la había maltratado por años. Había escapado de la casa que compartía con él, creyendo que finalmente podría llegar a estar a salvo. Creía que había rescatado a su hija y que podrían construir un nuevo futuro juntas, lejos de la oscuridad. Pero al final, ese hombre del cual habían huido les terminó arrebatando todo. Pero esa transmisión en vivo de Nermin no terminó con el crimen de Sama. El llanto de la niña, de la pequeña hija del matrimonio, que ya se escuchaba desde antes, después del crimen, se empezó a escuchar de forma mucho más intensa. Y esto es obvio, ¿cómo no iba a llorar la niña? Se acababa de ver de verdad cómo le quitaban la vida a su madre. Nermin en ese momento tomó la cámara y enfocó a su hija. La niña estaba en el suelo, llorando, colapsada de dolor y de terror. Nermin quería que toda la audiencia pudiera verla sufrir por lo que acababa de presenciar. Y sí, era una niña muy pequeña, pero ella había visto todo, claramente entendía que su madre ya no estaba más. Y ahí en ese momento, mientras Nermin enfocaba a su pequeña hija, dijo algo que dejó a todo el mundo petrificado: alguien venga a salvar a la niña. Y con esa frase, Nermin terminó la transmisión en vivo. Después de eso, es decir, después de cortar, el hombre salió de su casa y dejó a su pequeña hijita de 2 años sola, encerrada en la casa junto al cuerpo de su madre. Recordemos que todo esto se había transmitido por Instagram, así que las autoridades pudieron enterarse de lo que estaba pasando y al poco tiempo se presentaron en el lugar. Pero cuando llegaron, curiosamente, la niña ya no estaba ahí. La bebé había sido rescatada por un hombre llamado Amia, quien era un amigo de Nermin. De hecho, este sujeto era el dueño del gimnasio en donde Nermin trabajaba. Él, al parecer, había visto el directo o alguien le avisó y se dirigió de inmediato a la casa de su amigo a buscar a la niña. Y aunque parecía ser que esta acción es algo en verdad increíble y heroico, muchas personas lo criticaron en internet. Y sí, quienes lo criticaron eran esas mismas personas que habían incitado a Nermin a hacerle eso tan espantoso a su ex esposa. No conformes con todo lo que había pasado, se pusieron a criticar al amigo por haber ido a rescatar a la niña. Le enviaron mensajes llenos de odio, insultos e incluso amenazas. Pero amenazas graves, les digo. Pero aquí no terminó todo el horror, porque Nermin, por su parte, aún tampoco se sentía satisfecho con lo que había hecho. Después de cometer el crimen en contra de Sama y huir de su casa, dejando a su hija encerrada, Nermin tomó su BMW y condujo al centro de la ciudad. Durante el camino, cegado por la ira, disparó a la nada y le terminó quitando la vida a 2 personas más, un padre y un hijo, llamados Shenis y Dennis, de 55 y 23 años de edad. Padre e hijo simplemente habían ido a pasar un día lindo juntos, habían salido a pasear y terminaron siendo víctimas de un ataque aleatorio de furia. Simplemente ellos habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eran personas totalmente inocentes. Y Nermin no se detuvo ahí. Le disparó a más personas así, random, en la calle, incluyendo a un oficial de policía. Afortunadamente no logró terminar con más vidas, pero los ataques habían dejado a todas estas personas gravemente heridas. Después de que Nermin se cansó de disparar, volvió a conectarse a Instagram y a transmitir en vivo, con el objetivo de actualizar a sus seguidores. Era como si Nermin en verdad estuviera disfrutando de toda la atención que había empezado a recibir por los espantosos actos que estaba haciendo. En esta segunda transmisión su estado mental parecía aún más perturbado. Dijo de una, sin ningún tipo de rodeos,
Maté a 2 enemigos más, un padre y un hijo. Aquí a muchos les llamó la atención la utilización de la palabra enemigos. La policía estaba convencida de que Nermin le había disparado a personas de forma aleatoria, como les comenté, que esas víctimas habían sido totalmente al azar. Pero otras personas, como Nermin había utilizado una palabra tan específica como enemigos, creyeron que detrás quizás podría haber algo más. No obstante, lo más probable era que Nermin hubiera estado delirando en ese momento. Tenía un comportamiento ya extremadamente errático, no estaba en todos sus cabales y posiblemente incluso hasta se inventó en su cabeza enemigos con tal de seguir disparando. Durante esa segunda transmisión en vivo, él siguió diciendo frases bastante desordenadas y desconectadas, como por ejemplo: la bebé está a salvo, no soy un juguete para que jueguen conmigo. Ella escondió a la niña de mí y me denunció a la policía. Después añadió otra cosa que dejó a todos bastante confundidos. Creo que olvidé a alguien, pero ya es demasiado tarde. Lo peor de todo fue que Nermin habló sobre la popularidad que estaba teniendo en las redes sociales por lo que acababa de hacer y dijo: ahora tengo más de 10.000 seguidores, soy famoso. Finalmente, en ese vivo, Nermin dijo algo que dejó a todos sorprendidos y podría haber sido quizás una confesión, ya que afirmó: estos no son mis primeros asesinatos. Es decir, que posiblemente él le había quitado la vida a otras personas con anterioridad y había salido totalmente impune. Algunos creen que estas últimas palabras de igual manera no eran más que delirios de alguien con problemas mentales, pero otros piensan que en verdad podría haber sido una confesión de otros crímenes que había cometido. Después de decir esto, Nermin cortó la transmisión. Tomó en ese instante la pistola con la cual había cometido los crímenes ese día, se apuntó hacia su cabeza y se disparó. Claramente él perdió la vida en ese instante. Quizás, posiblemente en ese momento, él comprendió la magnitud de lo que había hecho y no lo pudo soportar. O probablemente se dio cuenta de que la policía estaba cerca, de que ya estaban a punto de capturarlo, y sintió que no tenía otra salida. Esta es una teoría bastante interesante porque, como les conté, Nermin siempre le había tenido un odio profundo a la policía. Y quizás él sintió que al quitarse la vida no les permitiría a los oficiales tener el gusto de atrapar. Como les conté, hubo otras víctimas que sobrevivieron a los disparos ese espantoso día, que quedaron con heridas físicas y emocionales. Esas personas tuvieron que pasar días en el hospital, y una vez que recibieron el alta, tuvieron que dejar de trabajar y necesitaron mucho tiempo de terapia para intentar reconstruir sus vidas después del trauma. Por su parte, la hijita, la pequeña niña, hija de Nermin y de Tsama, no solo había perdido a su madre de la forma más cruel, sino que también iba a crecer sabiendo que su propio padre había sido el hombre quien le había arrebatado la vida a su madre. Pero quizás ustedes se estén preguntando qué pasó con ella después de todos los hechos. Tras el crimen, como mencioné antes, la hija de Sama fue rescatada por un hombre llamado Amia, quien era el jefe y amigo de Nermin. Afortunadamente, las amenazas en contra de este amigo de Nermin jamás se hicieron realidad, así que él estuvo bien, a él no le pasó nada, y por ende a la niña tampoco. Pasó a ser criada por la hermana de Sama, es decir, quien sería la tía de la niña. Y en verdad era lo mejor que le podía pasar, ¿no? Ya al quedarse sin padres, poder ser criada aunque sea por un familiar cercano. La reacción de la opinión pública en Bosnia por lo sucedido fue enorme, y no solo por lo impactante y espantoso del caso. El hecho de que un crimen fuera transmitido en vivo por Instagram es algo que en verdad no se ve todos los días. No obstante, el verdadero debate estuvo en todo lo que Sama tuvo que pasar antes de llegar a ese espantoso final, y cómo sus súplicas jamás fueron escuchadas. Ella en verdad intentó pedir ayuda. Le suplicó a la policía de mil maneras que hicieran algo. Sabía que ella iba a terminar mal, pero aún así nunca recibió ni la atención ni la protección que necesitaba. Ni aún así estando involucrada una menor de edad, porque muchas veces la justicia tiende a prestarle más atención a los casos cuando hay niños en el medio, y en este caso ni así nadie hizo nada al respecto. Es así como llegamos al final de esta historia. La influencer Lu Xiao fue llevada de urgencias al hospital después de hacer un vivo para sus redes sociales. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero lamentablemente falleció al día siguiente. Al parecer, la joven había tomado la decisión de terminar con su propia vida. ¿Pero qué le había llevado a tomar esta espantosa decisión?
qué razones exactamente podría tener una influencer que parecía tenerlo todo en la vida para decidir hacer algo tan espantoso. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Lu Xiao Mao. Es un nombre bastante largo y difícil de pronunciar, así que para abreviar vamos a estar llamándola simplemente Lu. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos con la historia. Lu era una influencer en las redes sociales, que contaba con la impresionante cantidad de 678,000 seguidores en su cuenta de Douyin. Douyin es una plataforma de redes sociales y aplicación de videos cortos, lanzada en septiembre de 2016 por la empresa china ByteDance. Es, en resumen, la versión china de TikTok. Douyin ha tenido un enorme éxito en China y hoy en día tiene cientos de millones de usuarios activos. Se ha convertido en una herramienta bastante importante para el marketing digital y la promoción de marcas, ya que muchas empresas utilizan la plataforma para llegar a audiencias más jóvenes. Lu dedicaba mucho esfuerzo a crear videos cortos para esta plataforma. En ellos principalmente mostraba su vida diaria y los atuendos que lucía. Era muy atractiva y siempre se veía impecable ante la cámara, transmitiendo a sus seguidores una imagen de positividad. No se veía nada extraño en ella a simple vista. En octubre del año 2021, antes de una transmisión en vivo, Lu compartió un video en el que decía que probablemente ese sería el último, y en donde agradecía a sus fans por su compañía. En ese clip, la joven también reveló que había estado sufriendo de depresión durante mucho tiempo y que había estado hospitalizada por más de 2 meses debido a esto. Aparento estar feliz, pero esto es solo una fachada. Espero que todos se sientan felices al ver mis videos y que puedan ver que yo también soy feliz. Pero ya no puedo más, confesó Lu. En cuanto Lu comenzó a hacer esta transmisión en vivo, sus seguidores notaron que claramente ella no era feliz. Durante ese directo parecía mostrar una sonrisa forzada y sus ojos reflejaban cansancio. Muchos de sus seguidores se mostraron preocupados y le sugirieron que descansara y que transmitiera en otro momento cuando estuviera en mejor estado. No obstante, Lu continuó con la transmisión y actuaba todo el tiempo como si fuera que estaba esperando a alguien. Y a medida que iba avanzando la transmisión, su estado de ánimo empeoraba. De repente, así de la nada, Lu sacó una botella de plástico que tenía un líquido color negro, que a simple vista parecía ser Coca-Cola. En ese momento, aproximadamente 30,000 personas estaban viendo la transmisión en vivo. Lu finalmente tomó la decisión de tomar ese líquido negro que estaba en la botella. Ingirió todo el contenido y después mostró la botella vacía ante la cámara, comentando que ese líquido sabía un poco horrible. Pronto la actitud de Lu comenzó a cambiar. Rápidamente tomó agua y se llevó las manos al cuello. Parecía que tenía como dificultades para respirar. En ese momento cortó la transmisión y pidió ayuda. Los equipos de rescate llegaron a la casa de Lu y la llevaron a un hospital cercano, pero ya era demasiado tarde. La influencer Lu falleció mientras recibía tratamiento el día 15 de octubre del año 2021. Esa botella, que tenía un líquido que parecía ser Coca-Cola, contenía en verdad un pesticida. Digamos que al tomarlo, Lu se envenenó a sí misma. Pero, ¿qué había llevado a esta bella y exitosa joven a decidir tomar eso por voluntad propia? A lo largo de su carrera como influencer, Lu había recibido una enorme cantidad de comentarios muy crueles. En sus publicaciones siempre había personas que la atacaban, la insultaban y la descalificaban. Digamos, cualquier ser humano, cualquier persona se habría sentido mal recibiendo todos esos comentarios. Teniendo esto en cuenta, no era difícil creer que Lu podría haber estado pasando por una depresión. Pero quizás para este punto se estén preguntando por qué la joven recibía tantos comentarios tan feos. Para comprenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ahondar un poco en la vida personal de esta influencer. A finales de agosto del año 2019, Lu inició una relación con un chico llamado Xiao, quien también era influencer y un conocido jugador de baloncesto. Juntos compartían videos sobre su vida amorosa, atrayendo la atención de miles de seguidores. Xiao, en su propia cuenta, había logrado reunir más de 2 millones de seguidores,
Sin embargo, la relación con Lu no duró mucho tiempo. En marzo del año 2021, la pareja se separó. El público estaba ansioso por conocer los motivos de la ruptura. Pero las versiones que daban ambos eran muy diferentes. Desde la perspectiva de Xiao, él comentó que a veces encontraba la personalidad de Lu bastante extrema y que no podía manejarla. Recordó un momento en el que, durante una discusión sobre sus planes, Lu se subió a una terraza y amenazó con saltar. Xiao, ante la situación, se vio obligado a arrodillarse y rogarle que no lo hiciera. Según él, ella también amenazaba siempre con autolesionarse cada vez que se sentía triste. Y luego, durante una transmisión en vivo, Xiao comentó que Lu siempre se maquillaba como para hacer ver que tenía heridas y sangre, y usaba eso para manipularlo y evitar que él la dejara. Además mencionó que Lu le había sido infiel, pues al parecer ella estaba constantemente intentando atraer la atención de hombres adinerados. Un día Xiao decidió enfrentarla por sus infidelidades y le dijo que él sabía muy bien lo que ella estaba haciendo. Y fue finalmente que decidieron terminar. Luego de la ruptura se develó que Lu estaba embarazada, pero Xiao comentó que no estaba seguro de si él era el padre, debido a que, como les comenté, él decía que ella le había sido infiel en múltiples ocasiones. Estas revelaciones impactaron un montón a todos sus seguidores. Y como verán, Xiao prácticamente contó todo sin ningún tipo de filtro. Esto hizo que la reputación de Lu se vea increíblemente dañada. Después de las declaraciones de Xiao, cada vez que subía un nuevo video, Lu se enfrentaba a burlas y ataques personales que no tenían nada que ver con su contenido. Todos los comentarios se centraban en lo que Xiao había expresado sobre su ruptura y sobre cómo había sido su relación. Recordemos que para ese momento Lu estaba embarazada y en los comentarios todo el mundo cuestionaba la identidad del padre del bebé, y claramente la llenaban a Lu de comentarios maliciosos en base a eso. No se sabe si fue exactamente por estos comentarios espantosos o por qué, pero eventualmente con el tiempo Lu decidió ponerle fin a su embarazo. Tras esta situación, Xiao publicó un comentario en su cuenta pidiéndole a sus seguidores que por favor ya no especularan más y dejaran de tratar mal a Lu. Comentó que el bebé ya no estaba y que ambos habían encontrado nuevas parejas y habían seguido con su vida. A pesar de esto, Lu continuó recibiendo comentarios espantosos por parte de los internautas por esta relación tumultuosa que había tenido con Xiao. Básicamente, el acoso cibernético nunca cesó para ella. Ahora, todo esto que les comenté sobre cómo había sido su relación y los motivos de la ruptura es parte de la versión que dio Xiao, pero Lu comentó algo muy diferente sobre lo que había pasado. Lu contó que al principio de su romance, Xiao no contaba con muchos seguidores, y que ella lo había alentado a subir más contenido y que lo había promocionado en sus propias redes sociales. Fue gracias al apoyo de su novia que Xiao comenzó a ganar más vistas y seguidores. Según Lu, además, ella gastaba bastante dinero en él. Le pagaba su propia cuenta de videojuegos, le compraba ropa y zapatos caros. Sin embargo, a tan solo un mes de iniciar la relación, según Lu, ella descubrió, tras revisar el celular de su novio, que él se había encontrado con su exnovia a sus espaldas y que incluso habían pasado una noche juntos. Tras darse cuenta de esto, Lu decidió confrontar a Xiao. Él se disculpó y le prometió que jamás lo volvería a hacer, y ella decidió perdonarlo. Para finales del año 2020, Lu comenzó a sufrir de depresión, y esta situación se agravó cuando descubrió a Xiao coqueteando con diferentes fans en línea. Siempre que ella lo confrontaba, él se disculpaba y le prometía que no lo haría de nuevo. Pero toda esta situación ya había empezado a afectar seriamente a la salud mental de Lu, llevándola a cometer actos espantosos como por ejemplo la autolesión. Tras la ruptura, Lu se sintió extremadamente traicionada por las acusaciones falsas que había hecho su exnovio hacia ella, sobre todo teniendo en cuenta que Lu siempre lo había apoyado incondicionalmente mientras habían estado saliendo juntos. Con el tiempo, los amigos de Lu también salieron a hablar sobre este asunto y comentaron que Xiao estaba muy enojado y frustrado por haber terminado la relación con Lu y que eso lo habría llevado a decir todas esas cosas falsas sobre ella. Después de que el embarazo de Lu se hiciera público, ella se mostró siempre
totalmente dispuesta a someterse a una prueba de paternidad para demostrar que Xiao efectivamente era el padre de su bebé. Sin embargo, según ella, él siempre evitaba este asunto y nunca se aparecía cuando ella le pedía que la acompañara a hacerse la prueba. Es más, ni siquiera estuvo el día en el cual ella decidió ponerle fin al embarazo. Tiempo después, Xiao escribió en sus redes sociales que el bebé posiblemente sí podría haber sido suyo. Después de todo esto, como les comenté, Lu comenzó a recibir demasiado acoso cibernético y a ser víctima de comentarios espantosos hacia su persona. A pesar de todo eso, ella decidió empezar de nuevo y pronto inició una nueva relación con un chico llamado Liu. Pero las cosas no iban bien y pronto surgieron nuevos problemas. A principios de octubre del año 2021, Liu, el nuevo novio de Lu, la llevó a una fiesta y allí le dio alguna especie de droga que la dejó inconsciente. Cuando Lu recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba dentro de una carpa e inmediatamente llamó a la policía. Pero cuando los agentes llegaron, Lu comentó una versión muy diferente sobre lo que había sucedido. Y dijo que ella en verdad no había sido drogada ni nada, sino que en verdad lo que había pasado era que su novio había desaparecido y que ella había dicho que la habían drogado para que la policía acudiera al lugar rápidamente. En general, todo lo que había dicho sobre la supuesta droga era mentira. En ese momento nadie entendía muy bien qué era lo que había pasado ni por qué su novio Liu había desaparecido, aunque claramente todo esto demostraba que había evidentes problemas en su relación. Como les conté al principio, cuando Lu hizo su última transmisión en vivo, en la cual tomó ese líquido que le terminó quitando la vida, ella actuaba todo el tiempo como si hubiera estado esperando a alguien. Muchos pensaban en ese momento que estaba esperando a Xiao, su exnovio, porque no eran conscientes de que ella había iniciado una nueva relación. Pero después muchos dedujeron que quizás Lu estaba esperando a Liu, su actual novio, posiblemente por toda la situación esta que había pasado ese día de la fiesta. Durante su última transmisión en vivo, muchos espectadores la atacaron constantemente a Lu y la acusaban de ser una mentirosa. Para una persona que está lidiando con una situación difícil o con problemas de salud mental, esos comentarios pueden ser devastadores y posiblemente la podrían haber llevado a Lu a tomar esa trágica decisión de quitarse la vida. Algunas personas culparon a algunos internautas por haber sido quienes la incitaron a la joven a terminar tomando la decisión de ingerir esa bebida, porque cuando Lu sacó durante el vivo esa botella comentó que eso era un pesticida. Y un usuario en particular llamado Eres lo más preciado, que tenía como foto de perfil un jugador de baloncesto de estilo anime, dando una posible idea a que era un fan de Xiao, el exnovio de Lu, la instó bastante a la joven a beber ese líquido. Y sí es verdad que Lu finalmente tomó la decisión de consumir el líquido que se encontraba en esa botella. Pero ella, en cuanto se empezó a sentir mal, cortó la transmisión en vivo y llamó a la policía pidiendo ayuda, dando a entender que quizás ella realmente no quería morir. Muchos de sus amigos creen que ella no tuvo la intención verdadera de quitarse la vida, pues si realmente habría querido morir, no habría pedido ayuda. Posiblemente Lu simplemente buscaba atención a través de este acto y nunca se imaginó que las cosas iban a terminar de esta forma. Después de lo sucedido con Lu, muchos internautas se dirigieron a la cuenta de Xiao para atacarlo por todo lo que había dicho sobre su exnovia. Xiao ante esto no se quedó callado, defendió sus palabras y afirmó que asumiría la responsabilidad si verdaderamente había difamado a Lu sin justificación alguna. Los familiares de Lu claramente quedaron totalmente devastados por lo sucedido. Ellos decidieron responsabilizar enormemente a este usuario de internet que les comenté, que se llamaba Eres lo más preciado, por los comentarios que había hecho durante el vivo de Lu incitándola a beber el pesticida. Los familiares de la joven intentaron llevar todo este asunto a la justicia. Sin embargo, lo único que sucedió fue que eliminaron la cuenta de este usuario y nada más. Al parecer, los familiares de Lu no intentaron hacer nada más a través de la vía legal. Por su parte, Xiao continuó diciendo que todo lo que había dicho de Lu era totalmente cierto. El cuerpo de Lu finalmente fue cremado en una funeraria en Shatong el día 22 de noviembre del año 2021. Pero lamentablemente Lu aún estaba lejos de poder descansar en paz, pues sus cenizas increíblemente fueron robadas. Al parecer,
y según comentó la prensa, las cenizas de la joven habían sido hurtadas para ser utilizadas en un ritual de matrimonio, una práctica supersticiosa que busca emparejar a los muertos con otros difuntos. Se cuenta que las cenizas de mujeres solteras pueden alcanzar a valer entre $5,000 y $9,000 estadounidenses. Afortunadamente descubrieron a las personas que habían robado estas cenizas y fueron detenidos. Después de todos estos sucesos, finalmente las cenizas de Lu fueron devueltas a su ciudad natal en Hunan para su sepultura. Y aunque suene totalmente macabro, se descubrió que en una publicación en las redes sociales que comentaba sobre el robo a las cenizas de la joven, había un me gusta de nada más y nada menos que Xiao, el exnovio de Lu. Tras ver este me gusta, los internautas empezaron a especular un montón de cosas. Algunos creían que lo había hecho dentro de su dolor por lo que había pasado con Lu, mientras que otros creyeron que él con este me gusta demostraba que estaba apoyando el acto de que robaran las cenizas de su exnovio. La historia de Lu es verdaderamente trágica y triste, y nos demuestra que en este mundo las redes sociales pueden ser tanto una plataforma de apoyo como también un campo de batalla lleno de críticas despiadadas. No tenemos que olvidarnos que detrás de ese influencer, de ese youtuber o quien sea que vemos, hay una persona con sentimientos y una vida, y no sabemos hasta dónde puede llegar un simple comentario hiriente. Esta historia nos recuerda una vez más que tenemos que ser en verdad responsables sobre las cosas que compartimos en línea y escribimos, pues para nosotros quizás puede ser un simple comentario más, pero no sabemos hasta dónde puede llegar a afectarle a la persona que lo recibe. Esta es una historia en verdad demasiado triste. Como les conté, hay diferentes versiones sobre lo que sucedió con la historia de la relación de Lu y Xiao. Creo que nunca vamos a saber en verdad qué fue lo que verdaderamente pasó entre ellos, pero creo que de todos modos Lu no se merecía recibir todos esos comentarios espantosos, porque al fin y al cabo todas las personas que comentaron eran internautas, personas normales que comentaban en base a lo que veían a través de las redes sociales, y en verdad vemos una parte muy pequeña de las personas a través de eso, ¿no? A través de las redes sociales. Creemos que no sabemos todo porque nos comparten historias, nos comparten videos, nos comparten, no sé, story times, pero en verdad no sabemos qué es lo que sucede en sus vidas, y a veces comentamos o nos tomamos las cosas quizás muy a pecho o forjamos opiniones muy fuertes en base a eso, y en verdad no sabemos qué está pasando en la vida de esas personas, y al momento de llenar a alguien de comentarios espantosos, creo que no dimensionamos, ¿no?, hasta qué punto pueden llegar esos comentarios, porque detrás de una pantalla hay una persona con sentimientos. Y hay una persona a la cual le afectan las cosas. Así que nada, hay que ser un poco más responsables, ¿no?, con eso. Y entender que al fin y al cabo no sabemos nada del otro. En verdad es así. A mí, incluso que tengo pocos seguidores en general, o sea que no soy una influencer, me han llegado un montón de comentarios en varias ocasiones de personas que parecen opinar como si supieran cosas de mi vida. Automáticamente hacen suposiciones y pum pum las comentan a modo hater, ¿no? O sea, obviamente que cualquier persona que se expone así en una red social de cualquier forma tiene que estar consciente de que puede recibir esos comentarios negativos, que no todo va a ser color de rosa, ni mucho menos, y también uno mismo tiene que aprender a lidiar con esos comentarios, pero digamos, es un 50 y 50, ¿no? Uno aprende a lidiar, pero también uno como espectador tiene que ser responsable, no sé, ser un poco más empático y cuidarnos un poco con las cosas que podemos llegar a comentar. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Como les comenté, estamos con una nueva imagen temporal, porque en este momento no estoy en mi casa, así que me la estoy arreglando como puedo. Espero no se vea tan mal. Estoy tratando de hacer el mejor trabajo posible, pero con el correr de los días seguramente voy a ir mejorando. Como siempre, en pantalla les van a estar apareciendo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes, y también un botón para que puedan suscribirse, y mi Facebook, que es la única red social que uso. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video.